siendo que este 25 de agosto del corriente año se cumple el 423 aniversario de la fundación de nuestra querida provincia. Y considerando que la legislatura de la provincia de San Luis, por ley número 405, solicitaba que escriba la historia de la provincia bajo un plan y método didáctico desde la fundación de la capital hasta 1900. Que el Poder Ejecutivo Provincial encargó esta tarea al historiador Juan Dolevejez el 7 de diciembre de 1910 y que por decreto de fecha 13 de julio de 1915 el gobernador de la provincia expedía el siguiente decreto. Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicándole que por decreto expedido en la fecha, cuya copia legalizada acompaña, se ha aprobado la historia de la provincia que se le encomendó escribir, encargándose a la vez de dirigir su impresión. Para este fin se pondrán a disposición los fondos necesarios tan pronto como la honorable Cámara Legislativa lo autorice. Que en tanto esta importante fecha y el gran trabajo realizado por el historiador es que creemos importante incorporar a los presentes fundamentos parte del capítulo referido a la Fundación de San Luis a fin de contribuir con la difusión de la historia de nuestra provincia. El documento más antiguo que se conoce relacionado con la fundación de la capital puntana es un título del año 1594, otorgado por el general don Luis Jofre a favor de Juan de Barreda Estrada e hijos de las tierras del Carrizal, Estancia Grande, y Rosario, que es la toma. Este general se titulaba conquistador y poblador de esta ciudad de San Luis, Nueva Palmira del Río Seco, que en otro título de la Merced del Portezuelo adjudicaba al entonces capitán Marcos Muñoz en el año 1643, se encabezaba dicho documento así: en San Luis de Loyola, Río Seco de Medina, allí mismo consta que se hizo una nueva distribución de tierras para reedificar la ciudad, así como se adjudicaron suertes de estancias destinadas al fomento de la ganadería, principalmente en las riberas del río Quinto, fundándose en esta época la estancia del rey. Este Muñoz había sido el principal agente de la reconstrucción de la ciudad en 1632, cuando desempeñaba el cargo de alcalde del primer voto. En premio a sus grandes servicios, se le había otorgado una importante merced de tierra y una encomienda. Que en documentos posteriores nos encontramos con la denominación San Luis de la Punta de los Venados o de la Sierra. Existen referencias de que la ciudad fue trasladada más al naciente, cerca de las primeras aguas, ocupando parte del bajo, donde los jesuitas establecieron su viñedo y algo del bañado hacia la orilla del río, tierras que eran muy fértiles y de fácil riego. Que cuando en 1691 vino a visitar San Luis el gobernador de Cuyo, Tomás Marín de Poveda, el cabildo le presentó un memorial en el cual le hacía presente, entre otras cosas, que la ciudad había cambiado 3 veces de situación. Este interesante documento viene a confirmar plenamente cuanto acabamos de decir y explica también esos cambios de nombre. Que es de suma importancia conocer la forma en la que hoy la provincia de San Luis tuvo sus primeros habitantes y cómo estos lograron mantenerse en la ciudad. Para entender esto es fundamental conocer la relación que se establecieron entre los conquistadores y españoles y los aborígenes que habitaban estos terruños. Desde el principio, en su establecimiento, los españoles entraron en amistosas relaciones con los michilines, que habitaban en el valle de Chorrillos y parte sur de la ciudad,
merced a la prudencia y celo apostólico de los dominicos que vinieron con los primeros pobladores. Ya dijimos que los aborígenes de esta región tenían una relativa cultura, un carácter dúctil y que eran aptos para asimilarse a la vida civilizada. Circunstancias que hicieron más humano el sistema de las encomiendas, mientras que en otras partes los indígenas sucumbían a los rigores de una esclavitud y de unas fatigas a las cuales no estaban acostumbrados. Prueba evidente de esta fácil sumisión es la alianza con uno de los principales caciques de los michilingues, llamado Oslay, con la única condición de reconocer la autoridad del soberano español y de someterse a sus legítimos representantes. Una de sus hijas fue bautizada solemnemente con el nombre de Juana y se desposa con un oficial, Gómez Isleo, al cual se le otorga la merced de las tierras del río Quito y hasta el límite con Córdoba. De ese matrimonio nació Inés Gómez Isleo, quien casa con el teniente Vicente Pérez de Moreno, padre de uno de los puntanos más valerosos e inteligentes de la época. Pedro Pérez Moreno, en el cual parecía haberse fundido la perspicacia del aborigen con la intrepidez legendaria del conquistador. Muchos otros españoles imitaron ese ejemplo, desposando con las jóvenes indígenas y constituyendo así las primeras familias de criollos que, aunque dispersas en la vasta campaña, fueron los elementos con los cuales debían formarse los futuros núcleos de las poblaciones puntanas, comenzando por la provincia. Para conseguir este propósito, el Cabildo se vio obligado a disponer en 1636 que todos los moradores, después de concluir las tareas de las cementeras, volviesen a poblar la ciudad so pena de confiscación de su bien. Así fue como, por estos medios artificiales, se pudo sostener aquel núcleo reducido de población condenada a vegetar en el aislamiento y en el abandono por la incuria de la autoridad colonial. En cuanto a las autoridades locales, apenas si su acción y sus míseros recursos le permitían proveer del agua más indispensable de la vida y el cultivo de la huerta. Dentro del limitadísimo radio de la planta urbana, la jurisdicción de San Luis de Loyola tenía límites bien determinados, comprendidos de este a oeste, dentro de la Sierra Alta de Comichingones, que la separa de Córdoba, y el río Desaguadero, que la separa de Mendoza. Por el norte limitaba con San Juan y La Rioja, mientras que por el sur y sudeste ejercía dominios hasta Achiras, desagües del río Quito y curso medio del Salado, campo que sus habitantes comenzaron a poblar desde los primeros tiempos de su establecimiento. Tan vasta región ofrece el aspecto más variado e interesante, con sus sierras escarpadas, altiplanicies y cimas gigantescas de 2000 metros de elevación, en cuyos senos se encuentran grandes riquezas minerales con sus fértiles y dilatados valles, con sus suaves declives hacia el sur, interrumpidos a largas distancias por cerros aislados como Tala, Charroni y Varela, que cuales vigías se levantan sobre la uniforme llanura pampeana. En su parte oeste se nota una depresión de terreno entre la Sierra de la Punta y el cordón granítico del Pecoso, formando lo que se llama la Cañada del Valde, lecho desecado de un gran río, que en tiempos muy remotos corrió a bordes plenos por la actual gran travesía. El clima es seco y el subsuelo arenoso, pero todo el territorio está bien arbolado y cubierto con buenos pastos. Si bien es verdad que no posee grandes corrientes, fuera del río Quinto, con Lara y Salado, ni otros depósitos de mayor consideración que el lago Bebedero, Laguna Sobel y Acollaradas. En el sur, en cambio, bajan de las sierras multitud de arroyos, así como en todas partes se embalsan las aguas pluviales para aplicarlas a los cultivos más variados y productivos. Dijimos que en las proximidades de los arroyos
se reconcentró la población aborigen. Su movimiento inmigratorio dentro del territorio no se apartó jamás del curso de las aguas. Allí vinieron también a fundirse los nuevos elementos étnicos que aportó la conquista española. En estas líneas recolectadas del trabajo del historiador Juan Rodríguez, no solo podemos destacar el rigor histórico con el que él trabajó, sino que podemos apreciar cómo San Luis, desde sus orígenes, fue un lugar de encuentro cultural, aceptación y respeto. Atento a ello y en uso de sus atribuciones, la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de San Luis declara, artículo 1, su adhesión y beneplácito por el 423 aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis, ocurrida el 25 de agosto de 1594.